Hace unos meses Ronald me estaba buscando y me dijo que Dios le había puesto este mes de la familia en su corazón. A few months ago, Ronald was speaking to me, and he was saying how the Lord had placed this family month in his heart. Y entonces hoy vamos a orar por él. Él va a abrir con el primer tema hoy. So we're going to pray for him as he's going to speak about the first theme in this series. Señor Jesús, yo te doy gracias por Ronald, te doy gracias por su vida. Lord Jesus, we thank you for Ronald. We thank you for his life. Te doy gracias, Señor, por esta temática que tú has puesto en su corazón, And we Señor. thank you for this theme that you've placed in his heart. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú obres con poder a través de él en nosotros. And we pray that you would use him with power to speak to us. Gracias, Señor Jesús, te damos. Thank you, Lord Jesus. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Good morning. How are you doing? Qué bueno podamos estar esta mañana calurosa, ¿verdad? En este lugar How good that we can be here together, even though it's a warm morning, y podamos disfrutar de su presencia. and that we can enjoy his presence. Hace unos meses el Señor ha venido hablando a mi corazón Starting a few months ago, the Lord has been speaking to my heart de la necesidad que tenemos de compartir respecto a la familia a la cual pertenecemos. about the need to speak about this family that we belong to. Tengo el privilegio de ser el profesor de Biblia de tercero a sexto grado en LCA. And I have the privilege of being the Bible teacher for all third grade through sixth grade in this school. Y mucho de lo que motiva mi corazón o ha motivado mi corazón para estar aquí y tener este mes And a big part of what's motivated my heart to speak about this theme this month es la necesidad y el sentir que hay en los chicos. is that need and the feel that I've seen in my students. Así que yo le invito a que usted, que es parte de una familia, So I want to invite you as part of a family. a ver, ¿quiénes son parte de una familia aquí? How many here are part of a family? ¿Verdad? Todos somos parte de una familia. We're all part of a family. Siendo hijos, siendo madre, siendo padre, Whether you're a child, a father, a mother, algunos abuelos, grandfather, todos somos parte de una familia. we're all part of a family. Y quiero decirle que este mes es para usted. So this month is for you. Es para que usted reflexione en el Señor y aprenda de Él. It's so you can reflect about what the Lord wants to speak to you. Ok, y el Señor ha venido poniendo un texto bíblico en mi corazón, And there's a certain scripture that the Lord has placed upon my heart. que es el que vamos a compartir hoy. And we're going to share that today. Y está en en Lucas 1, And it's in the book of Luke, chapter 1, del verso 5 en adelante. verse 5 on. Yo le invito a que lo busque. So I want you to look for this verse. Y como decía Paul, este mes lo hemos denominado Invítame a mí, inclúyeme a mí. And like Paul has said before, this month we're calling it Invite Me or Include Me month. Y yo creo definitivamente que es un clamor que hay en el corazón de Dios And I believe this is a longing that is in God's heart para cada familia de nuestro país. for each family in this country. Porque de alguna forma hemos dejado a Dios fuera de nuestros hogares Because one way or another, we've been putting God outside of our homes. y hemos decidido llevar nosotros la batuta And we've decided to try to carry that leadership ourselves de nuestros hogares, de la relación entre nuestras familias. in our homes, in our relationships. ¿Ok? Y en esta mañana vamos a hablar un poquito de eso. So we're going to talk about that this morning. Ok. Vamos a leer ahí en Lucas 1. Dice en el verso 5 en adelante. Voy a leer para ustedes. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, por cualquier cosa. So I'm going to be reading in the NIV version. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah,
who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandamientos y leyes del Señor de manera intachable. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y además los dos eran ya muy ancianos. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, Once, when Zacharias' division was on duty and he was serving as priest before God, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. Dice, mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. And when the time for burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. When Zacharias saw him, he was startled and was gripped with fear. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear a son, and you are to call him John. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. Porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, no tomará vino ni licor, For he will Ye- be great in the sight of the Lord, and he is never to take wine or fermented drink. y estará lleno del Espíritu Santo y desde antes de nacer And he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías And para he, reconciliar a los padres de los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará el pueblo para recibir al Señor. and he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Ok, vamos a empezar desmenuzando un poquito el texto. So we're going to break down this text a bit. Dice primeramente que en tiempos de Herodes, First, rey de Judea, it starts out talking about the time of Herod when he was king of Judea. dice en la versión Dios habla hoy, en el tiempo en que Herodes era rey de los judíos. And it says in this version, the time when Herod was king of the Jews. Este Herodes era un emperador, un rey que había estado desde 37 años antes del nacimiento de Jesús. And Herod was a king or an emperor who'd been a king 37 years before Jesus was even born. Y estuvo los primeros 4 años de la vida de Jesús. And then he was also reigning the first 4 years of Jesus' life. Y dice la palabra que este Herodes era el rey de los judíos. And the word says that Herod was the king of the Jews. O sea, el rey del pueblo de Dios. So he was the king of God's people. Y estudiando un poquito este término Herodes, And as I was studying this name, Herod, me di cuenta que Herodes significa el dragón de fuego. I found out that Herod means the dragon of fire. Y me sorprendió porque ¿qué tenía que ver el dragón de fuego siendo el rey de los judíos? And I was surprised because what does a dragon of fire have to do being the king of the Jews? Y me fui a Apocalipsis, donde dice, So I jumped to Revelation. y fue lanzado fuera el dragón, gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. And in Revelation 12:9 says, "The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray." Y leyéndolo en buen castellano, podríamos decir And as we read through this, que era el mismo Satanás el que gobernaba sobre el pueblo judío. you could say that it was actually Satan who was ruling the Jewish people at the time. Habían pasado 400 años de silencio. There'd been 400 years of silence, El pueblo de Dios no tenía palabra de parte de Dios. and God's people hadn't received word Había from him. hambre, había sequedad en aquel momento. People were hungry. It was a dry land. Y era el mismo Satanás el que gobernaba entre ellos. And it was Satan himself that was ruling. Y yo me preguntaba, ¿no es lo que está sucediendo hoy en día? And I asked myself, isn't that what's happening nowadays? Cuando uno piensa que dice la palabra que Satanás es el príncipe de este siglo, And the word says that Satan is the prince of this time. uno tiene que hacer memoria de que en medio de lo que estamos viviendo hay un control de Satanás. And we have to remember that in the midst of what we're living, Satan Pero- is still ruling. Pero déjeme decirle que ahí no termina. But that's not the end. Dice que había un hombre sacerdote que se llamaba Zacarías. Because there was this priest called Zachariah. Y Zacarías significa Dios se ha acordado. And Zechariah means the Lord has remembered. Sabe, en medio del dominio de Satanás So in the midst of this rule of Satan, hay un pueblo del cual Dios se ha acordado. there's still a people that the Lord has remembered. Dios se ha acordado de usted y se ha acordado de mí And the Lord is remembering about you and about me para traer salvación. to bring salvation. ¿Quién era Juan el Bautista? Who was John the Baptist? Dice aquel que iba a preparar el camino para el Señor. He was the one who would prepare the way for the Lord. Pues Dios se ha acordado de usted y se ha acordado de mí So the Lord has remembered about you and about me para preparar el camino recto del Señor. to prepare that straight way to the Lord. Y esa es la convicción que tenemos que tener cada uno de nosotros. And that's the conviction that we should live by. Esa es la esperanza que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros esta mañana. And that's the hope that should be in each of our hearts this morning. Saber que Dios no solamente se acuerda de usted y de mí, Knowing that God doesn't just remember about you and about me, sino que Él se acuerda de nuestras familias. but He also remembers about our family. Esta mañana yo quisiera hablarle a los padres, So this morning I'd like to speak to parents here, pero también a usted que es hijo, but also to you who are a child, porque usted es el que puede hacer una diferencia no solamente en su familia, because you can make a difference not only in your family, sino también en su sociedad. but also in your society around you. Es usted de quien Dios se ha acordado esta mañana Because God is remembering about you this morning para hacer un cambio y quitar a Satanás del trono, to be able to make this change and take Satan off this throne para poner al mismo Jesús en ese lugar. and place Jesus in His place. Amén. Dice que Zacarías era miembro del grupo de Abías. And it says he was Zacarías era miembro del grupo de Abías. Dice en Crónicas 24 del 6 al 11 lo siguiente respecto a los turnos que tenían los sacerdotes en ese momento. And so it says in 1 Chronicles 24, 6 through 11, it's speaking about the family groups of priests who would work at these times. Dice en el verso 6: Luego Semaías, el secretario, hijo de Natanael y uno de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, de los jefes del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los turnos se sacaban por suerte, 2 turnos para los descendientes de Eleazar y 1 para los de Itamar. And it says, the scribe Shemaiah, son of Nethanel, a Levite, recorded their names in the presence of the king and of the officials, Zadok the priest, Ahimelech son of Abiathar, and heads of families of the priests and of the Levites,
one family being taken from Eleazar and one from Ithamar. Al sacar las suertes, quedaron los turnos en el siguiente orden. Del primero al 24, Joarib, Jedaías, Harim, Seorim, Malquías, Mijamín, Cos y Abdías. So the first lot fell to Jehoiarib, the second to Jedediah, the third to Harim, the fourth Seorim, the fifth to Malchijah, and the sixth to Mijamim. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? So why is this important? ¿Sabe? Leyendo un poco, podía ver que este realmente era un privilegio para los sacerdotes. And we can see that this was an actual privilege for the priests at the time. Más adelante vamos a ver cómo ellos ofrecían incienso And further along, we're going to see how they would go and burn incense en el lugar santo. in the holy place. Y sabe, este era un privilegio realmente para cada sacerdote, And this was a real privilege for each priest. porque muchos de ellos, a pesar de ejercer su oficio durante toda su vida, Because many of them, even though they were priests all their lives, no tendrían la suerte de ofrecer ese sacrificio. they may not have that privilege to go burn incense. Entonces, esto realmente era un privilegio, So it was a true privilege porque se hacía por suerte. because it was chosen by Lot. Y cuando leía esto, yo le decía, Señor, ¿qué hay en Zacarías tan especial? And when I was reading this, I asked the Lord, what's so special about Zechariah? Y dice que él pertenecía al grupo de Abdías. And it said he was part of the Abijah's family division. Y estudiando este pasaje en Crónicas me di cuenta de algo muy importante. And as I was reading these verses in First Chronicles, I realized ¿Sabe something cuál es el important. grupo que sigue después de Abdías? Do you know what group is after Abijah's family group? El grupo de Jesús. Jesus' group. ¿Sabe? No había ninguna coincidencia en esto. And there was no coincidence in this. Zacarías a través de Juan realmente abrirían un paso para Jesús. Because Zechariah, through Jesus, would open the way, through Y a John, tra- would open the way for Jesus. Y a través de ofrecer este sacrificio, And as he was offering this sacrifice, realmente abriríamos un espacio para Jesús. he'd really be opening that place or that space for Jesus. Perdone un momentito. Dice, el sacerdocio levítico estaba dividido en 24 clases o castas sacerdotales, And it says that the Levite priests were divided into 24 classes, a las que les correspondía por turnos semanales llevar a cabo el rito litúrgico del incienso. and the procedure of burning incense would be divided amongst these families on a weekly basis. Esto era lo que le había sucedido a Zacarías, So this is what Zechariah was doing. ejerciendo él sus funciones sacerdotales delante de Dios según el orden de su turno, So he was fulfilling his priestly duties as it was his turn, conforme al uso del servicio divino. according to what the Lord had sent and told Le him to do. tocó entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso. And so he was chosen to go into the Lord's house and burn incense. ¿Recuerdan lo que significaba Zacarías? Remember what Zechariah meant? De quien Dios se ha acordado hoy. Whom the Lord remembers today. Sabe, no es una coincidencia que Dios haya llegado a su hogar, a su familia. And it's no coincidence that the Lord has arrived in your family or in your home. No es una coincidencia que sus hijos, que su esposo, que su esposa, que su familia hoy reconozcan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. And it's no coincidence that your children, that your parents, that your spouse recognize the Lord as the Jesus as Lord in your home. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. And we need to be aware of this. Dice que tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. And it says that his wife was named Elizabeth. Y dice que Elizabeth significa aquella que es ayudada por Dios. And it says that Elizabeth, this name means she who is helped by God. Vean qué pareja más singular. Look what an interesting couple. No solamente Dios se acordó de ellos, Not only did God remember them, sino que Dios los ayuda. but God helps them.
Y en esta mañana yo quisiera hablarle a ustedes que son pareja. And this morning I'd like to speak to the couples out there. En medio de las tribulaciones y en medio del diario vivir, In the midst of difficulties in your daily living, quiero decirle que Dios no solamente se ha acordado de usted, I want to tell you that God not only has remembered you, sino que Dios está dispuesto a ayudarlo. but God is also willing to help you. Está dispuesto a fortalecerlo. He's willing to strengthen you, Está dispuesto a estar con usted a pesar de las circunstancias. and He's willing to stick with you in spite of the circumstances. Seguimos leyendo ahí en Lucas. So I want to continue reading in Luke. Vamos a ir a Lucas 6, dice, los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandamientos y leyes del Señor de manera intachable. And verse 6 says, both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Y de repente pensé, ahora entiendo por qué Dios escogió esta pareja. And suddenly I think, now I understand why God chose this couple. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que como pareja somos justos e intachables? How many of us could say as a couple that we are just and blameless? Usted en su vida personal podría decir que usted es justo e intachable. So in your personal life, could you say this, that you are just, righteous, and blameless? Pues de alguna forma Dios vio eso en Zacarías y en Elizabeth. But somehow the Lord saw this in Zechariah and Elizabeth. Y dice que no solamente eran justos e intachables, And it says not only that they were righteous and blameless, sino que obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. but that they also observed all the Lord's commands and decrees. De continuo tenían la palabra, tenían la ley enfrente de ellos. So continuously they were thinking about the Lord's law, the Lord's word. Ellos constantemente reflexionaban, constantemente hablaban de la ley. So they were constantly meditating or speaking about this law. Y sabe, hermanos, es una necesidad que hoy en nuestros hogares proclamemos, hablemos la palabra. And this is a necessity in our homes today, that we would speak about and proclaim God's word. Recordaba anoche que cuando yo era chiquitillo, bueno, todavía soy chiquitillo, ¿verdad? And I was remembering last night when I was small, or when I was young, Resulta que habían unos vecinos al frente que eran evangélicos. we had some neighbors that lived in front of us, and they were evangelical Christians. Estoy hablándole hace como 30, 35 años. I'm talking about 30, 35 years ago. Y resulta que mi mamá nos decía, no jueguen con esos chiquillos del frente, And my mom would tell us, don't play with the kids that live in the ¿Por house qué? in front of us, porque ellos son evangélicos y con lo que saben los pueden confundir a ustedes. because they're evangelical and they might try to confuse you. Y nosotros no entendíamos de qué habla mi mamá. And we never understood what my mom was talking about. Yo me pregunto, ¿dirá la gente de allá afuera lo mismo de nosotros? And I was wondering, would people outside think the same thing about our homes? Saben, los evangélicos eran conocidos como la gente del libro. Because evangelical people were known as people of the book. Y hoy escasea tanto la palabra entre nosotros. And nowadays, the Lord's word is scarce amongst his people. Hoy les hablamos a nuestros hijos de muchas cosas, So nowadays, we speak to our children about many things, pero no está la palabra presente. but God's word isn't present. En mi familia hemos tomado una costumbre y es poner un versículo bíblico en una hoja And in our family, we've started a tradition where we write a Bible verse on a page. y entonces mis hijas se sientan y lo pintan bien bonito como a ellas les gusta, So my daughters sit down and they color this page real nice. les pegan stickers And they put stickers all over the page. y los pegamos exactamente al frente de la taza del interior. And we stick them right in front of the bathroom, of the Mire, hermano, toilets. no hay quite, usted tiene que verlo. There's no way you can miss it. Y no crea, así se han aprendido versículos bíblicos. And that's the way that they've learned Bible verses. Es que tenemos que hacer todo lo posible para que la palabra realmente gobierne, reine en nuestros corazones. And we need to do all that's in our power so that Y the esto Lord's lo word reigns entendían in our hearts. Zacarías y Elizabeth. And Zechariah and Elizabeth understood this. Pero como siempre, hermanos, siempre hay un pero. But as always, there's a but.
En cada familia hay un pero. In every family, there's a but. Tal vez usted es una persona acomodada, son de una familia acomodada. Maybe you're from a well-to-do family. Tal vez todos están muy saludables, Maybe you're from a very healthy family. pero en medio de cada familia hay un pero. But in every family, there's an exception. Y ellos también tenían un pero. And they also had an exception. Dice, pero no tenían hijos. And their exception is they had no children. Y sabe, en ese tiempo eso era un gran agravio. And in that time, that was something that was looked upon as a loss. Era un gran problema para ellos. It was a big problem for them. Porque cada vez que sus vecinos veían a Elizabeth y a Zacarías, Because every time that the neighbors would look at Zachariah and Elizabeth, posiblemente se mofaban, se reían de ellos. possibly they would make fun of them. Porque a pesar de que eran una familia muy linda en el Señor, Because even though they were a strong family in the Lord, tenían una gran necesidad. there was still a big need. Dice, Elizabeth era estéril Because it says that Elizabeth was barren, y los dos eran de edad avanzada. and they were both very old. O sea, tenían los dos premios mayores para no tener hijos. So they had the two biggest variables, so they couldn't have children. ¿Ustedes recuerdan alguna otra pareja parecida a esta? Can you remember another couple that's similar to this one? Abraham, ¿verdad? Abraham? Abraham y Sara. Abraham and Sarah. Dice que ellos ya estaban avanzados de edad Because it says also that they were advanced in y age. no tenían hijos. And they had no children. Y Dios de repente se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. And God appears before Abraham and says, I'm going to bring a big nation from you. Y sabe, yo creo que Zacarías de alguna forma se aferraba a aquella promesa. And I think somehow Zechariah was holding on to that promise. Se agarraba de la promesa que Dios le había dado a Abraham y creía que de alguna forma Dios podía hacer el milagro con ellos también. So he was holding on to this promise that God had given Abraham and believing that God could do the miracle through them as well. Y sabe, hermano, hoy en esta mañana Dios de alguna forma nos está diciendo And here this morning, somehow the Lord is saying to us que no dejemos de creer, that we shouldn't stop believing, que no dejemos de esperar. that we shouldn't give up Dice, hope. dice que Sara tenía una imposibilidad física, And it says that Sarah had a physical impedance. que eran de edad avanzada, o sea, habían esperado mucho tiempo por un milagro. They were very old. That means they'd waited a long time for a miracle. Pero a pesar de eso, ellos se mantenían firmes en la promesa que Dios les había dado. But in spite of that, they stood firm on the promise that God gave them. Tal vez nosotros no hemos esperado tanto tiempo. Maybe we haven't actually waited that long. De repente oraste ayer y hoy estás diciendo, no, yo no creo que Dios lo haga. Maybe you started praying yesterday and today you're thinking, oh, I don't think the Lord will do this. Porque en esta sociedad de que todo sea fácil y que todo sea rápido, nosotros también nos hemos acostumbrado a que las cosas sean así. Because in this day and age where everything is fast, we're used to everything being fast and not having to wait for anything. Y creemos que las cosas deben hacerse en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. And sometimes we believe that things should happen in our timing instead of God's timing. Pero yo le digo, hermano, siga pulseándola, siga creyendo, But I want to tell you, keep pushing, keep believing, sea paciente, be patient, créale al Señor. believe the Lord. El año pasado pasamos una situación como familia, nosotros cuatro, mis hijas, mi esposa y yo. And last year, my family went through a situation, my wife and my two daughters. Mi esposa tiene 3 años de trabajar en Turrialba. And my wife has been working in Turrialba for 3 years. Ella se nos va los lunes a las 4:30 de la mañana She leaves Monday 4:30 a.m. y regresa los viernes a las 7 de la noche. and comes back home Fridays at 7 o'clock at night. Y yo me quedo con mis 2 hijas. So I stay with my two daughters. Nos hemos acostumbrado los 3 a preparar la comida, a planchar, a lavar, a ayudarlas en todas sus necesidades, en la escuela. So the three of us have gotten used to this. We know we make food, we wash the dishes, we wash our clothes. Y sabe usted una cosa, caballero, And you know something, man out there? que me he dado cuenta yo Something I've realized
Hay una capacidad que tienen las mujeres que a nosotros nos hace falta. There's a special capacity that women have that we just don't have. Porque qué difícil es esto. Because this is so difficult. Y yo digo, Señor, ¿cuándo vas a traer a mi esposa? And I keep saying to the Lord, when will you bring my wife back? Porque las mamás tienen como un algo, ¿verdad? Rapidito resuelven todo. Because mothers just have this instinct about them that they can just fix things quickly. Pues estos 3 años han sido una escuela para mí. So these 3 years have been a whole school for me. Y más cuando tengo 2 niñas en mi casa. And especially because I have 2 daughters at home. Escucharlas todo el día, escucharlas. Having to listen to them every day. ¿Verdad? Llega un momento en la noche en que yo digo, Señor, paz, gracias. ¿Verdad? And there's a certain time at night where I just thank God for peace. Y resulta que estábamos orando porque teníamos que tomar una decisión. And we've been praying because we had to take a decision. Nuestra decisión era si definitivamente nos íbamos para Turrialba a estar con ella And we had to make this decision about whether we were going to go to Turrialba to live with her o nos quedábamos aquí y esperábamos el tiempo del Señor. or if we would stay here and wait on the Lord's timing. Y sabes, se volvió muy difícil ese tiempo. And that time was very difficult. Y nosotros orábamos y orábamos y orábamos. And we would pray and continue praying. Y mientras orábamos, mis hijas decían, papito, necesitamos una respuesta de Dios ya. And as we would pray, my daughters would say, Dad, we need an answer from God now. Y ellas me decían, papito, ¿por qué Dios no responde? ¿Qué será? ¿Que se ha olvidado de nosotros? And they would say, Dad, why does God not answer? Has he forgotten about us? Al final, pues ya ven, estamos aquí todavía. And as you can see, we're still here, Y yo sigo aprendiendo. and I'm still learning. Pero sabe, aprendimos una lección como familia. But we learned an important lesson as a family. No es en el tiempo nuestro, It's not in our timing, es en el tiempo de Dios. it's in God's timing. A través de Sofía, el Señor nos dio una palabra And through Sophie, the Lord gave us a word. y nos hizo entender que lo que mi esposa tiene allá en Turrialba es un ministerio. And helped us understand that what my wife is doing in Turrialba is her ministry. Y vea usted lo que son las cosas irónicas de la vida. And look how ironic life can be sometimes. Mi esposa trabaja en el PANI allá en Turrialba, My wife works with the government's children department in tratando de Turrialba, unir familias, trying to bring together families. y nosotros vivimos separados. And we live in separate cities. Pero sabe, Dios nos ha hecho entender que Él tiene un propósito en eso. But God has helped us understand that He has a purpose through all of this. Sabe, no es en el tiempo suyo que las cosas van a suceder. Because it's not in your timing that things Es will en el happen. tiempo de Dios. It's in God's timing. Es a la hora que Dios así lo tenga previsto hacer. It's whenever the Lord has planned to do these things. Pues esta pareja tenía una dificultad, And this couple had a difficulty. pero indiscutiblemente ellos no habían fallado en su oración. But they had not given up with their prayer. Sigue diciendo en el verso 7, verso 8 dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. And it says in verse 8, once when Zacharias' division was on duty, he was serving as priest before God. Dice, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. He was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. Y cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. And when the time for the burning of the incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Imagínese usted, So imagine yourself. Zacarías se había pegado la lotería, estaba en el lugar y en el momento indicado para su vida. Seeing how Zechariah had won the lottery, he was at the right moment and in the right place of his life. Lo que todo sacerdote deseaba, él tenía el privilegio enfrente de realizarlo. What all the priests were wishing for, he'd won that privilege Ofrecer incienso delante del altar.
to be able to go and burn incense before the Lord. ¿Y por qué esto era tan importante? And why was this so important? Sabe, el altar de incienso estaba en el lugar santo. And the altar of incense was in the holy place of the temple. Al lado estaba la cortina que separaba el lugar santísimo. And beside it was the curtain that separated it from the most holy Y place. dice que este incienso era símbolo de oración y adoración. And it says that this incense was a symbol of prayer and of worship. Sabe, hermanos, algo en lo que Dios me ha impactado al hacer esta predicación And one way that the Lord has impacted my life as I was preparing the sermon es en la necesidad que hay en nuestros hogares de buscar al Señor en oración. is by showing me the need that we have in our homes to search for the Lord through prayer. Sabe, la oración no solamente es pedirle a Dios. Because prayer isn't just asking things from the Lord. La oración incluye adoración. Prayer includes worshiping God. Y sabe, yo indiscutiblemente creo And I believe determinedly que nuestras oraciones no solamente deben estar llenas de peticiones, that our prayers shouldn't just be full of petitions, sino de una constante sentido de agradecimiento delante del Señor. but also they should be full of thanksgiving before the Lord. Y Dios nos urge en estos días a nosotros de orar en familia. And God is encouraging us nowadays to pray as a family. Nos urge en estos días de la necesidad de orar en parejas. He's also encouraging couples to pray together. A los que somos hijos, Dios nos urge en estos días en la necesidad de orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, And God is also pulling us to prayer for our parents, to pray for our brothers and sisters, por nuestros primos, por toda nuestra familia, for our cousins, for all our family, para que conozcan del Señor. so that they would come to know the Lord. Padres, yo le digo, indiscutiblemente hay el trabajo de muchos profesionales hoy que tratan de ayudar a nuestros hijos. So parents, I want to tell you that nowadays there's many professionals who are trying to help your children. Y eso es muy importante. And that's important. Busque la ayuda de profesionales que le puedan ayudar con sus hijos. Look for professionals who can help you with your children. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Si usted no está clamando, si usted no está doblando sus rodillas por sus hijos, If you're not bending your knees and praying out to the Lord for your children, el efecto que esa ayuda pueda tener sobre ellos va a disminuir. the effect that that help can have on your children is going to be less. Porque indiscutiblemente, si hay algo que impacta la vida de sus hijos, Because if there's something that can really impact the life of your children, es la oración, it's prayer. es la búsqueda constante de Él, It's constantly searching for the Lord, es el estar constantemente delante de ellos. being constantly before them. He tenido en estos años la posibilidad de conocer a muchas parejas And through the years, I've known many couples que me han dicho, Ronald, ya no podemos más continuar con nuestra relación de pareja. and they've said to me, we can no longer continue in this relationship as a couple. Y mi pregunta ha sido siempre, And my question has always been, ustedes dos como pareja, you two as a couple, ¿cuánto tiempo dedican a la oración? how much time do you spend praying? Y la respuesta es, And the answer always is, nosotros no tenemos tiempo de oración. we don't have a time for prayer. ¿Dónde cree que estamos abasteciendo nuestra relación? So where do you think we're filling up our relationships? ¿Se han olvidado ustedes de quién es su fuente de energía? Have you forgotten who your source of energy is? ¿Nos hemos olvidado nosotros de quién es nuestra verdadera fuente de energía? Have we forgotten who our real source of energy is? De la importancia que tiene en nuestro hogar el orar constantemente, Of how important it is to pray in our homes? el buscarlo constantemente a Él. To be searching for the Lord constantly? Nos hemos olvidado en nuestras familias hoy en día de la importancia que tiene invitar a Jesús que sea parte de nosotros. Have we forgotten how important it is nowadays to invite God to be part of our family? En segundo lugar, sabe, el ofrecer incienso era un trabajo de sacerdotes. And secondly, burning incense was a duty of the priests. Y la palabra dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. And God's word says that we're all kings and priests together with Christ. Quiero llamarle la atención en esto.
So I want you to pay attention to this, Esa es su responsabilidad como sacerdote. because this is your responsibility as Buscarlo en priests, oración de día y de noche. to search for him through prayer day and Estar night, delante de Él de día y de noche. to be before the Lord day and night. Esa no es solamente la obligación de Paul como pastor de esta iglesia. Because that's not just Paul's responsibility as pastor of this church. Esa no es la obligación de los profesores de LCA o de la institución donde usted tenga a sus hijos. And that's not just the responsibility of the teachers who teach your children. Es su responsabilidad como padre, como hermano, como hijo. It's your responsibility as parent, as brother, as a son, a daughter. Dice, era un ministerio cotidiano cada mañana y al anochecer. And this was a ministry that was daily, every morning and every afternoon. Vean, hermanos, yo sé que todos nosotros vivimos muy ocupados And I know we all live very busy lives. y me confieso delante de ustedes. And I'm going to confess before you today Hay mañanas que uno se levanta, ¿verdad? Apresurado y hay que hacer de todo en ese día. that there's some mornings when you wake up and you know you have a big list of things to do. Yo tengo que vigilar que mis hijas se bañen, se desayunen, se aseen y salgan para su colegio cada una. I have to make sure my daughters take their baths, take their breakfast, and get off to their high schools. Tengo que ir a dejarlas, luego venir a trabajar. I have to go drop them off and then I go to my job. No más termino mi jornada, ir a recogerlas, After I'm done my job, I have to go pick them up again. sentarme a estudiar con ellas, darles de comer. I have to sit down and study with them, then I have to Y prepare vea, dinner for them. al final del día usted lo único que quiere es descansar. And by the end of the day, all you want is to rest. ¿Cierto o no es cierto? Isn't this true? ¿Verdad que sí? La vida se ha vuelto tan agitada. Because our lives have become so busy. Es un corre todo el día. We're running through our whole day. Y a veces es tan difícil sacar un tiempito para orar. And sometimes it's so difficult to take a little time just to pray. Mire, más de una vez he esperado la noche para poder tomar un tiempo para el Señor y en medio de la oración me duermo. And more than once, I've been waiting for that time at night when I can have my time with God in prayer, and I fall asleep. Pero la Biblia nos enseña que debemos de estar constantemente orando. But the Bible teaches us that we should be constantly in prayer. Este ejercicio de ofrecer sacrificio en el altar de incienso And this duty that priests had of burning implicaba incense, 2 tiempos al día, it implied 2 times a day they had to do this. en la mañana y en la tarde. In the morning and in the afternoon. Después decimos por qué nos va mal en nuestras decisiones, ¿verdad? And then we wonder why we take bad decisions. Después decimos por qué las cosas a nosotros no nos salen bien. Then we wonder why things don't work out for us. Quizás es porque usted y yo no estamos invitando a Dios en las decisiones que tomamos como familia. And maybe that's because you and I aren't inviting God to be part of the decisions that are made in our family. En las decisiones que tomamos individualmente. Being part of those decisions that we take individually. Dice, quemar el incienso era un ministerio que se hacía simultáneamente con el oficio llevado a cabo con el candelabro. And the burning of incense was a duty that was done at the same time as the duty of the candelabra. Frente al altar de incienso estaban el candelabro. Because in front of the altar of incense was this candelabra. Dice, por la mañana a la vez que se alistaban las lámparas, se quemaba el incienso y por la tarde a la vez que se encendían las lámparas, se quemaba el incienso. Un recordatorio de que la oración y la palabra deben ir juntas en nuestras vidas. So in the same way that in the morning there was a duty of burning incense and of lighting the lamps, and in the afternoon there was the same duty of lighting the lamps and burning the incense, the word of the Lord in our lives and prayer should go together. Vea, no es solamente orar, So it's not just praying, es tomarle importancia a la palabra en nuestros hogares. it's understanding how important God's word is in our homes. Mire, lejos de estar diciendo, no, es que ese señor ya no se va a convertir, ya no hay nada, no hay forma de que se convierta. And far from saying there's no way that that person is going to come to the Lord. Hable la palabra sobre él. Speak God's word over that person. Proclame la palabra sobre él. Proclaim God's word over that No, es que person. este chiquillo ya no tiene solución.
And you might think there's no hope for that young person. Es que este chiquillo ya no hay forma de, no hay nadie que lo pueda cambiar. There's no person that could change this boy. Hable la palabra sobre él. Speak God's word on this child. Proclame la palabra sobre él. Proclaim God's word on him. Eso es lo que va a transformar su vida. Because that is what can transform his life. Una de las cosas que más aprecio en estos años One of the things I've appreciated the most throughout these years es como luego de muchos años de pedirle a Dios que me revelara su palabra, is how after so many years of asking God to reveal his word to me, ahora puedo tomar la palabra como un modelo de oración. now I can take his word as a model for prayer. Tal vez para usted la oración es aburrida porque siempre repite lo mismo, ¿verdad? And maybe prayer is boring to you because you repeat the same thing over and over, O porque no tiene nada que decir. or because you don't have anything to say to God. Pasaron 5 minutos y se acabó todo lo que había que decirle a Dios. You talked to God for 5 minutes and that was it. Mire, tome un texto de la palabra So I want to encourage you to take a verse from his word y empiezo a proclamarlo sobre su vida, sobre la vida de sus hijos, sobre sus papás, sobre sus hermanos. and proclaim this over your life, over your family, your Em- children, your parents. Empiece a permitirle al Espíritu Santo que esa palabra cobre vida en sus hogares. And allow the Holy Spirit to make that word come to life in your home, Que empiece a tener sentido la palabra en nuestros hogares. so that God's word actually makes sense in our home. Eso es lo que desea el Señor. That's what the Lord wants. Ok, dice en el verso 11. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. And then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zacharias saw him, he was startled and was gripped with fear. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear a son, and you are to call him John. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. He will be a joy and a delight to you, and many will rejoice because of his birth. Porque él será un gran hombre delante del Señor. For he will be great in the sight of the Lord." ¿Usted quiere recibir una respuesta de parte de Dios? Are you waiting for an answer from God? ¿Usted quiere que esas cosas por las cuales ha esperado hace mucho tiempo sucedan? Do you want those things to happen that you've been waiting for a long time? Sabe, es necesario tener un encuentro personal con Él. Then you need a personal encounter with the Lord. Es necesario que usted tenga un encuentro personal con Él. You need a personal encounter with him. Así como Jacob le dijo al ángel: no te suelto hasta que me bendigas. Just as Jacob said to the angel, "I will not let go of you until Y you bless dice me." que despuntaba el alba y Jacob estaba asido del ángel. And Jacob would not let go of this angel. Y fue tal la insistencia de Jacob And Jacob insisted que el ángel le desacomodó el muslo. to the point where the angel dislocated his hip. Y sabe, yo aprendo dos cosas de esa escena. And I learned two things from this scene. Jacob no iba a ser la misma persona desde ese encuentro. Jacob would not be the same person after this encounter. Y el caminar de Jacob no iba a ser el mismo. And Jacob's walk would no longer be the Si same. usted quiere que su vida cambie, que todo a su alrededor cambie, If you want your life to change and everything around you to change, que todo lo que hay a su alrededor cambie, that everything that you touch, all that you're involved with really changes, es necesario que usted y yo tengamos un encuentro personal con Él. it's a necessity that we would have a personal relationship with him. Y miren, no le estoy hablando de simplemente orar por los alimentos. And I don't mean just praying for our food. Estoy hablando de una insistencia delante de Él. I mean insisting before the Lord De ser insistentes, de ser constantes en oración. to remain constant in prayer, De buscarlo a Él. to really search for him, Y
y de decirle a Él, Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú me respondas. and saying to the Lord, I will not stop insisting until you answer. Como les decía anteriormente, nosotros oramos en la noche y ya en la mañana, no, esto no sucede, And no, as esto I, no pasa. as I said before, sometimes we pray for one day and it doesn't happen the next and we give up. La oración de Zacarías había sido constante. But Zachariah's prayer had been constant. El ángel le dice, tu oración ha sido contestada, And the angel says, your prayer has been ha heard, sido escuchada. has been answered. ¿Usted espera realmente que la oración suya sea escuchada, sea So- contestada? So are you really waiting for your prayer to be heard and answered? Y dice que este hijo que habría en el estómago, en el vientre de Elizabeth, traería gozo y alegría. And he says about this son who was in Elizabeth at the time that he would bring joy and delight. Mire, lo único que va a traer gozo y alegría a su vida And the only thing that can truly bring joy and delight to your life no es pegarse el acumulado. is not winning the lottery. No, lo único que va a traer gozo y alegría a su vida es la respuesta de los labios de Dios. The only thing that can bring this true joy and delight is God's answer. En estos días he estado pidiéndole al Señor que Él proclame la palabra sobre nosotros. And I've been asking the Lord to proclaim His Porque word cuando Él upon us, proclama la palabra, sabe, hay alegría y hay gozo. because when He proclaims His word, then there is joy and delight. Hay respuesta a nuestras necesidades. We get an answer to our needs. Hay respuesta a nuestras We oraciones. get an answer to our prayers. ¿Qué es lo que usted ha estado insistentemente poniendo delante del Señor? What have you been praying to the Lord Pues constantly? usted lo que necesita es que Él hable vida sobre esa necesidad para que obtenga respuesta. Then you need God to speak His truth on that petition so you can get an answer. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella, dice Proverbios 10:22. And Proverbs 10:22 says the following: The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Para terminar, ¿qué dice el Señor de sus hijos? So just to finish off, what is the Lord saying about your children? ¿Qué dice el Señor de su familia? What does God say about your family? ¿Qué dice el Señor de cada uno de nosotros? What does the Lord say about each of us? Sabe, yo creo que dice lo mismo que decía de Juan el Bautista. And I think He says the same thing that He would say about John the Baptist. Dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Because he will be a great man before the Lord. Usted quiere que sus hijos, que su familia sea grandes hombres, sean ejemplo delante del Señor. So do you want your family to be great men, great women before the Pues es Lord? necesario que usted y yo seamos ejemplo. Then you and I need to be good examples. Mire, ¿cómo esperamos nosotros? Me preguntaba. And I was wondering, how can we expect Que nuestros hijos adoren al Señor aquí en la congregación, that our children would worship God here during the service si a usted no lo están viendo adorar. if they don't see you worshiping as well? Y no le hablo de venir aquí y levantar las manos. And I don't mean you have to come and raise your hands. En su vida, en su diario vivir, en su permanencia con sus hijos, usted está adorando al Señor. I mean in your daily living, in your life, are you really worshiping God? ¿Cuál es la primera palabra que sale de sus hijos ante una necesidad? What's the first thing that your children, who's the person your children run to when they have needs? Cuando mis hijas estaban pequeñas When my daughters were young y ellas me hacían preguntas, and they would ask me questions, yo les respondía. I would always answer this. Y entonces ellas me preguntaban, ¿dónde aprendiste eso? I would answer them their question, whatever it was they were asking, and they would ask me, where did you learn that? Y yo les decía, la vida me ha enseñado. And I would say, life taught me this. Y ellas me preguntaban y yo les decía, la vida me ha enseñado. So everything they would ask me about, I would say, life taught me this. Entonces, un día una de ellas me dijo, And then one day, one of my daughters said to me, papito, a usted la vida le ha enseñado bastante. Dad, life has taught you a lot. ¿Usted me presentaría a esa señora? Would you teach me that? Would you present to me that person, life? I want to meet her.
¿Qué le ha enseñado a usted el Señor? What has the Lord taught you? ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? And what are you teaching your children? ¿Sabe? Les decía al principio de la enseñanza And I was saying at the beginning of the sermon que una parte que me ha motivado para estar hablándoles hoy that something that motivated me to be here speaking to you today es mi experiencia diaria con esos chicos. is my daily experience with my students. Mire, es increíble escuchar lo que ellos hablan. Because it's incredible to hear what they say. Cada mañana apenas llego, tengo la costumbre de orar con ellos And every morning as I start my lesson, I pray with them. y preguntarles si tienen alguna necesidad. And I ask them if they have any needs or petitions. Sabe, usted todos los días está en oración Because every day you're in prayer, in my prayers. porque ellos oran constantemente por ustedes. Because they pray constantly for you. Pero qué triste es cuando yo les pregunto, ¿y esto tú lo vives en tu hogar? But how sad when I ask them, is this something you practice in your homes? No, mi papá no tiene tiempo para esto. And the answer, no, my father has no time for this. Mi mamá lo único que hace es ver novelas Or my mom only watches soap operas all day. o está muy ocupada en su trabajo. Or she's too busy at her work. Tiene muchas ocupaciones, pero no hace esto. She has many things to do, but she doesn't take time for this. Y yo me pregunto, And I wonder, ¿cree usted que porque tiene a su hijo en una institución cristiana, él va a ser cristiano? do you think that by having your child in a Christian institution, he will become a Christian? Es su ejemplo lo que él necesita. It's your example that he really Es needs. verlo a usted orando. It's seeing you praying. Es verlo a usted clamando. It's seeing you crying out to God. Es verlo a usted alabando Seeing you praising God. lo que ellos necesitan. That's what they really need. Y ellos van a seguir su modelo. And they will follow your example. Será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. And it said that he would be filled with the Holy Spirit even before birth. Y esto nos motiva a orar constantemente por nuestros hijos. And this should encourage us to pray for our children all the time. Es orar insistentemente por sus hijos. It's being insistent towards the Lo Lord que for our ellos children, necesitan. for whatever they need. Mire, ciertamente nuestros hijos, y he llegado a esa conclusión, necesitan una buena educación. And surely our children need a good education. Ciertamente nuestros hijos necesitan una buena alimentación. And truly they need a good diet as well. Necesitan padres que estén presentes ahí. They need parents who are present in their life. Pero definitivamente lo que va a hacer un cambio en sus hijos But what can definitely make a change in their lives es el presentarlos constantemente delante de Él. is to pray for them constantly. Porque yo no solamente quiero dos hijas que estén bien físicamente, Because I don't want my daughters to be fine just physically, sino que espiritualmente estén llenas del Espíritu Santo. but that spiritually they'll also be full of the Spirit. Que por sus venas corra esa hambre y esa sed de su presencia. That hunger and thirst for the Esa Holy necesidad Spirit constante de estar delante de Él. would constantly be in their lives. ¿Eso es lo que anhela usted para sus hijos? Is that what you want for your children? ¿O aún está pensando el día que Él sea doctor, que sea abogada? Or you're just dreaming about the day when he'll be a doctor or a lawyer? ¿Sabe? Eso es importante. Because that's important. Es muy importante. It's very important. Pero es más importante un doctor lleno del Espíritu Santo que pueda hacer un cambio por sus pacientes. But it's even more important that there would be a doctor full of the Holy Spirit that can Un really touch abogado his que patients, realmente haga un cambio en esta sociedad. and a lawyer who can really make a change in this society. Y eso usted solamente lo logra en oración. And you can only achieve this through prayer. Perdón, Paul. Ya no pude. Dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. And it says that he will make many of his people return to the Lord. Anoche hacía esta pregunta. And I asked this question last night. ¿Realmente sus hijos, su familia, quieren pertenecerle a ese Dios que usted le pertenece? Do your children and does your family really want to belong to that God? ¿O dirán sus hijos, no hombre, yo con eso no quiero nada? Or would they think, I want nothing to do with it? Si mi mamá en la casa solo introperios, dice.
If my mom hasn't set a good example for us, pero en la iglesia levanta las manos. but then when she goes to church, she's raising her hands. Yo no quiero eso. I don't want to live a life like that. Yo me preguntaba, ¿querrán mis hijas seguir mi ejemplo en la iglesia, en el ministerio que ejerzo? So I wonder, would my daughters want to follow my example in the church and in my ministry? ¿O dirán, eso es lo último que yo haría? Or are they saying, this is the last thing I want for my life? Hace unas semanas le pregunté a los chicos, ¿qué quieren ser ustedes cuando grandes? And a few weeks ago, I asked my students, what do you want to be when you're older? Y dos chicos me dijeron, And 2 kids answered, yo quiero ser misionero como mi papá, como mi mamá. I want to be a missionary like my mom and my dad. Mire, yo dije, gloria a Dios, And I just gave glory to God porque el trabajo que estamos haciendo no es en vano. because the work we're doing is not in vain. Usted puede ganar a todo su vecindario, And you could gain your whole neighborhood for the pero Lord. si usted está perdiendo a su familia, But if you're losing your de family, nada sirve. then what's it worth? ¿Quieren seguir sus hijos? ¿Quieren seguir su familia, sus pasos? Do your children and your family really want to follow your steps? Compártales, hábleles de esto. Then share with them about this. Que ellos lo vean compartir con otros su testimonio. Let them see you sharing with others about your testimony. Algo que me ha enfrentado, enfrentado diariamente es cuando voy manejando. And something that confronts me daily is as I'm driving, Mire, es tan difícil manejar. Bueno, no sé, para mí es difícil. I have a hard time driving here. Porque de repente se atraviesa uno, ¿verdad? Y usted lo único que piensa es vienen atrás. Because suddenly a car jumps out in front of you and the first thing ¿Verdad? you think is my daughters are in the back. O cuando usted está esperando en el semáforo y le tocan el pito inmediatamente, no se ha puesto el semáforo y le pitan. Or as you're waiting at the stoplight and the second it turns green, they're already honking on Qué you. difícil es ser testimonio ahí, ¿verdad? Then it's a hard job to be a good testimony. O cuando usted por accidente comete una imprudencia y del otro carro le gritan un improperio. Or when you actually commit the accident or the mistake as you're driving and someone yells at you Y usted aprieta los labios para no decir nada. and you just clench your fists to not say anything else. En todo tenemos que ser ejemplo. We should be an example in everything. Tenemos que hablarles la palabra. We should speak His word. Dice, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. And it says that He will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Hermanos, es necesario que nosotros clamemos por tener el espíritu y el poder de Elías. So it's important that we would cry to the Lord for this, for Elijah's power and spirit. Porque Elías no titubeó igual que Juan en denunciar el pecado y anunciar la verdad. Because just as Elijah and John didn't doubt that they had to proclaim God's truth, Había una canción que decía que eran cristianos de la secreta. there's also a song that says that they were Christians in Nadie secret. se daba cuenta de que eran cristianos. No one realized that these people were Christians. Absolutamente nadie. Sus amigos, sus compañeros del trabajo nunca se dieron cuenta de Their que eran friends, cristianos. their co-workers never realized they were Christians. Pues esto no le sucedía a Elías. This didn't happen to Elijah. Él denunció el pecado de Acab He pointed out Ahab's sin, y le dijo, no va a llover por tanto tiempo. and he said it will not rain for this Juan amount of time. denunció a Herodes diciéndole, te has casado con tu cuñada. And John pointed out Herod's sin, saying, No- you married your No brother's tuvo wife. pelos en la lengua. He said it outright. Yo le pregunto, ¿estamos nosotros hablando con la verdad todos los días? And I want to ask you, are you speaking with this type of truth every day? ¿Estamos hablando la palabra? Are you speaking God's word? Y tal vez he redundado mucho en esto, pero es que es necesario que lo oigamos. And maybe I've repeated this a lot, but it's necessary that we start doing it. Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. To turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Y con esto termino. I'm going to finish with this. Dice, para reconciliar el corazón de los padres con los hijos. And it says to reconcile the heart of the parents to their children. Y ahí me puso a pensar, And that made me think. porque sabe, en Isaías
dice que Él va a reconciliar el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres. Because in Isaiah it says he will reconcile the hearts of the parents with their children and the hearts of the children with their parents. Parece que al Espíritu Santo, dictándole a Lucas, se le olvidó una parte, ¿verdad? And it seems like the Holy Spirit forgot to tell Luke a part of this phrase then. Porque solamente menciona a los padres reconciliándose con los hijos. Because he only mentions the parents reconciling with their children. Y esto nos debe llamar a reflexión a nosotros. And this should make us think about something. Sabe, ustedes son los adultos que tenemos en esta generación. Because you are the adults of this generation. Y hay una generación de jóvenes, los que hemos llamado los millennium, And there's a generation of young people, the que millennials, necesitan que usted y yo los dirijamos. that need you and I to guide them. Ciertamente ellos se equivocan mucho, And sure, they make many mistakes. pero de alguna forma nosotros como adultos no hemos hecho nuestra parte. But somehow as adults, we haven't done our part. Y hoy en día se necesitan adultos, padres, adultos que hagan una diferencia y les enseñen el camino a ellos que deben de seguir. And nowadays, we need parents, adults, that would show them the way that they should follow. Que les muestren el rumbo correcto por donde deben andar. That would show them the right path that they should be walking. Y esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. And that's your and my responsibility. Que no digamos mañana, And let's not say we'll do it tomorrow, es que todo lo que tenemos es culpa de ellos. or saying all that we have is their fault, Por sus ideologías modernas, or say that it's because of the modern por su doctrines, forma de pensar hoy en día. or the way people think nowadays. No es por culpa de ellos. It's not their fault. Es porque nosotros no les enseñamos el buen camino. It's because we didn't teach them the way to No go. los instruimos en el buen camino. We didn't instruct them in the right path. Y es necesario que nosotros hagamos una diferencia. And it's necessary that we would make that difference. Póngase de pie, por favor. So I want to ask you to stand. Hay dos elementos importantes en lo que acabo de hablar. And there's two aspects I want to highlight that we spoke about today. La importancia de la oración The importance of prayer y la importancia de la palabra. and the importance of God's word. Y yo creo que todos nosotros hemos fallado en una y otra forma en estos dos puntos. And I think one way or another we've all failed in these two areas. Quisiera usted unirse a mí y pedirle perdón a Dios por esto. So would you like to join me in prayer and repent before the Lord Y aceptar un compromiso con Él and to accept a new de que en su hogar esto cambie. agreement with Him that this is going to change in your home, De que hayan tiempos devocionales con sus hijos día a día. that you'll have devotional times with your children daily, De lo que lo que usted hable en su hogar sea la palabra. that what you truly speak in your home would be His word, Que usted y yo le permitamos hoy a Jesús that you and I would allow Jesus today a ser parte de esta gran empresa que es nuestra familia. to be part of this enterprise, our family. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, So Lord Jesus, this morning we thank you porque como un padre de amor nos confrontas con tu palabra because as a loving Father you convict us with y through nos your word, enseñas qué es lo que tú deseas, and you show us what your will is qué es lo que hay en tu corazón. and what's in your heart. Y en tu corazón están nuestras familias. And your heart is in our families, Lord. Estamos nosotros, We're in your heart, Lord. indistintamente del rol que tengamos en esa familia. No matter our role in that family. Y hoy queremos pedirte perdón And today we want to ask you for forgiveness porque te hemos dejado de lado, because we've set you apart, porque no te hemos permitido entrar a nuestras familias, because we haven't allowed you to enter our families, porque no te hemos incluido en nuestras decisiones, because we haven't included you in our decisions, porque la oración y la palabra no han sido preeminentes en nuestros hogares, because prayer and your word have not been important in our lives, porque no ha sido constante el clamor de parte nuestra por nuestros hijos, because we haven't been constantly crying out before you for our children, por nuestros padres, por nuestros hermanos, for our parents, for our siblings, por todo nuestro núcleo familiar, for our whole family, porque de alguna forma nos hemos olvidado de ti because somehow we've forgotten about you y hemos querido llevar las cosas de nuestra manera. and we've tried to lead life in our own way. Hoy te pedimos perdón And we ask for forgiveness today. y te pedimos ayúdanos
And we say, Lord, help us para que las cosas cambien. so that things can change. Te necesitamos, Señor. We need you, Lord. Y como decía este canto, amamos tu presencia. And as the song said, we love your presence. Que esto se vuelva una vivencia en nuestros hogares. Lord, make this something that we live on a daily basis in our homes. Que todos como familia te amemos. That as a family we would each love you, Lord. Y deseamos con todo nuestro corazón And our desire, Lord, vivir para ti. is to live for you. En el nombre de Jesús, amén. In Jesus' name, amen. Que Dios los bendiga, hermanos. Si alguno necesita oración, pase aquí adelante. Habemos personas que quisiéramos orar por usted. So may God bless you, and if any of you need prayer, come forward, and there's people here that can pray for you. Que tengan una linda semana. So have a good week.